Bos días a todas e todos os presentes. Buenos días, invitados de fuera de Galicia, que hoy nos honramos de que participen con nosotros en este acto. Imos proceder ao acto de nomeamento do doutor honoris causa do profesor Amable Liñán. Prégolle a secretaria xeral que proceda a ir a recoller o padriño e máis o doutorando. Titulum Doctoris quis Universitatis Domino Amable Liñán Martínez, merita ego, magisterio et opera proeo locum. Honoris causa ob amicitiam meritaque candidati quod petis habeat. Do veniam. Excelentísimo y magnífico señor rector, autoridades académicas, señoras y señores. Recibí con gran emoción la llamada del rector, cuya amistad aprecio de modo muy especial, para decirme que a propuesta de la Facultad de Matemáticas, el claustro había aprobado mi nombramiento como doctor honoris causa de la Universidad de Santiago de Compostela. Durante casi 3 décadas he mantenido una relación muy estrecha y muy grata y fructífera para mí con los profesores y estudiantes de su Departamento de Matemática Aplicada. Esta relación tomó un signo especial cuando Alfredo Bermúdez de Castro, que me apadrina en este acto tan solemne y emotivo para mí, fue animado por Juan Casares, quien todavía como rector preside hoy este acto,
a embarcarme en un proyecto de investigación dedicado al mejor entendimiento y control de los procesos de la combustión del carbón pulverizado con alto contenido de cenizas que se usaban entonces en la central térmica Aspontes de Endesa. Acepté muy gustoso la invitación a colaborar en este proyecto con el grupo de Alfredo, en el que José Luis Ferrerín ha tenido un papel esencial y que se ha extendido casi 2 décadas más allá del proyecto de Endesa. Se trataba de analizar y entender cómo interaccionan en los hornos de la central los procesos de inyección y posterior dispersión de las partículas de carbón, su calentamiento por conducción y radiación y los mecanismos que determinan su deshumidificación y generación de sustancias volátiles y de la gasificación del carbón residual. Esta gasificación da lugar al monóxido de carbono que, al igual que las sustancias volátiles, se oxidará en fase gaseosa para dar como productos de la oxidación dióxido de carbono y vapor de agua, además de otras sustancias contaminantes en cantidades mucho menores. El objetivo principal era desarrollar un código propio de simulación numérica del flujo multifásico que encontramos en este proceso tan complejo. Esta simulación debe incluir la descripción de la evolución de las partículas de carbón en el medio gaseoso reactante de composición y temperatura variable que aquellas van encontrando durante su tiempo de vida, y también era necesario hacer la descripción del flujo gaseoso reactivo inevitablemente turbulento con las fuentes homogeneizadas que recojan la información, la interacción con las partículas. Aunque existía una literatura científica abundante sobre estos mecanismos, esta debía analizarse detalladamente y digerirla adecuadamente para su incorporación al código. Ciertamente nos embarcamos en una tarea demasiado ambiciosa, pero sí ilustrativa del gran interés científico que pueden tener los procesos industriales cuando quieren describirse de modo realista para su análisis y su simulación numérica. Yo encontré aquí en Santiago un grupo de matemáticos muy singular en España y quizás en el mundo, que se habían embarcado sin complejos en desentrañar los fenómenos físicos que les permiten analizar con sus técnicas numéricas una buena variedad de problemas industriales. Ejemplos de ello son los problemas del calentamiento y movimientos inducidos por las fuerzas electromagnéticas asociados a la producción del silicio, analizados por el grupo con gran éxito para la buena fortuna de sus patrocinadores industriales. También son buenos ejemplos los estudios de los flujos en rías y estuarios que ocupan entusiásticamente a la profesora Elena Vázquez, y los problemas de biomecánicas tratados por el grupo que dirige el profesor Juan Viaño, al que quiero felicitar muy calurosamente por su elección como nuevo rector, y al que quiero agradecer también aquí, en nombre de la Academia de Ciencias, la implantación en Galicia del proyecto Stalmat. Sin duda debo agradecer a Alfredo Bermúdez de Castro el cariño con que habrá expuesto los méritos que a su entender justifican este nombramiento. Pero quiero advertirles de que mis actividades docentes e investigadoras se han ido desarrollando especialmente o espontáneamente gracias a las circunstancias sin duda afortunadas con que me he encontrado, que han ido definiendo e impulsando mis actividades investigadoras. Estas no tienen nada que ver con una capacidad intelectual mía excepcional, ni tampoco con una voluntad clara a la hora de desarrollar mi actividad profesional posterior. Esta, en cambio, sí ha tenido mucho que ver con los estudiantes y colaboradores que he tenido,
brillantes como los que me acompañan hoy en este acto. Y también con la fortuna muy especial de encontrarme en la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos con dos maestros excepcionales, Gregorio Millán y José Manuel Sendagorta, que me iniciaron en la mecánica de fluidos, la disciplina central de mis actividades investigadoras y docentes. Gregorio Millán era un profesor deslumbrante del que recibí clases solo un cuatrimestre, pues a finales de 1957 fue nombrado director general de enseñanzas técnicas, al mismo tiempo que Torcuato Fernández Miranda lo fue de enseñanzas universitarias. Afortunadamente, Gregorio Millán nos dejó unas magníficas notas de mecánica de fluidos y a su colaborador Sendagorta como profesor, quien supo hacernos ver que con análisis simplificados racionalmente era posible abordar muchos problemas fluidodinámicos importantes de la ingeniería. En este curso tuve mi primer contacto con las ecuaciones que Euler nos legó algo más de 250 años en la forma actual a las que se pudo añadir la ecuación de la energía cuando fue descubierta 100 años después. Estas ecuaciones son aplicables a la descripción cuantitativa de los movimientos de los fluidos cuando las fuerzas viscosas parecen ser despreciables frente a las fuerzas de presión, que es el caso de una gran mayoría de los flujos de interés en la ingeniería. Euler nos advirtió de que estas ecuaciones no bastaban para definir el flujo, que solo queda determinado cuando se conoce su estado inicial y las condiciones de contorno apropiadas, que incluyen la condición de impenetrabilidad del fluido a través de la superficie del recipiente que lo limita. Euler nos advierte de la dificultad de extraer información de estas ecuaciones y de sus condiciones de contorno, por lo que deja una tarea ingente a los matemáticos para desarrollar las técnicas de análisis necesarias para ello. Supe que las ecuaciones de Euler fueron ampliadas 90 años después para incluir los efectos de la viscosidad en las nuevas ecuaciones de Navier-Stokes, y también conocí las contribuciones seminales de Osborne-Reynolds a finales del siglo XIX a la teoría de la lubricación y al análisis de los movimientos turbulentos. Conocí las aportaciones que hicieron Riemann y Helmholtz a la descripción de Euler de los movimientos fluidos al incorporar las ondas de choque y las capas de torbellinos como superficies de discontinuidad de tipo normal y tangencial, sin las cuales no se puede entender el movimiento de los fluidos. También en este curso tuve por primera vez contacto con la teoría de la capa límite de Ludwig Prandtl, profesor de mecánica aplicada en la Universidad de Göttingen, presentada en 1904 en Heidelberg en el Tercer Congreso Internacional de Matemáticas. Con esta teoría se aclara por primera vez el papel de los efectos de la viscosidad en la gran variedad de flujos en que parecían ser despreciables y no lo son. Prandtl nos hizo ver que los efectos viscosos están confinados a una capa delgada adyacente a los sólidos que limitan al fluido, cuya dinámica ha de conocerse para calcular la resistencia de fricción, y porque la capa límite puede desprenderse del sólido, incorporándose entonces al flujo exterior como una capa de torbellinos que limita la estela. Esta tarea del diseñador de los perfiles y alas, o es tarea, mejor dicho, del diseñador de los perfiles y alas de aviones, asegurarse de que para reducir la resistencia aerodinámica este desprendimiento se retrase tanto como sea posible hacia el borde de salida, con lo que así el flujo puede tratarse como no viscoso, haciéndole cumplir la condición de Kuta de velocidad finita en el borde de salida.
que en el caso del movimiento bidimensional alrededor de perfiles da lugar a que estos tengan una sustentación bien definida y resistencia teóricamente nula. Fue Manu Sendagorta quien me inició en la investigación al encargarme al final del curso la puesta en funcionamiento de un viscosímetro que utilizarían para facilitar el uso de breas en pavimentos de aeropuertos y que nunca llegué a ver. Por ello se frustró mi carrera experimental, sustituida por una teórica iniciada con mi análisis de cómo utilizar el mismo viscosímetro para medir la viscosidad de gases. Análisis que, como me anunció Sendagorta, ya estaría hecho, aunque solo publicado en un informe científico de un contrato con la Oficina Americana de Investigación Naval. Fue Sendagorta quien en 1958 recomendó a Gregorio Millán mi incorporación como becario al grupo de combustión del INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica. Este grupo se había creado en 1954 para hacer investigación básica sobre combustión, subvencionada parcialmente por la Air Force Office of Scientific Research, la AFORS, de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, y para reescribir, actualizadas con las investigaciones recientes, las notas sobre combustión del curso que en 1951-1952 Theodor von Karman había desarrollado en la Sorbona con la colaboración de Gregorio Millán, que se había iniciado en 1948 cuando von Karman vino por primera vez a Madrid para dar un ciclo de conferencias sobre aerodinámica supersónica y transónica, recién nacidas. El grupo de combustión dirigido por Millán incluía, entre otros, a nuestro profesor de propulsión, Carlos Sánchez Tarifa, que dirigía la investigación experimental para la que estaba especialmente dotado, simultaneando esta tarea con la dirección en el INI de un proyecto de motor de reacción, el INI 11, cuyo prototipo funcionó correctamente ya en la primera prueba. Otro miembro del grupo, Ignacio de Arriba, de 4 promociones anteriores a la mía, ayudaba a Millán y a Sendagorta en los estudios teóricos de propagación de llamas y de combustión de chorros. Fue para mí un gran maestro en muchos aspectos y un magnífico colaborador. En 1957 se había acabado de completar la extensa monografía que con el título Aerothermochemistry se publicó en 1958 como informe científico para la AFORS, que se encargó de distribuir 800 ejemplares en las principales universidades y centros de investigación de Estados Unidos y de los países miembros del AGART, el Advisory Group para Investigación Aeronáutica de la NATO, que presidía Theodor von Karman. El objetivo principal de la monografía fue expuesto por los principales componentes del grupo durante el curso de 1957-1958 en un seminario en el INTA con reuniones quincenales. Yo asistí como alumno y tuve de este modo información directa de la teoría general de los procesos de combustión. Era esta una ciencia de carácter interdisciplinar dedicada al análisis cuantitativo de los procesos irreversibles asociados a los flujos multifásicos con reacciones químicas exotérmicas. Para ello fue preciso reunir de modo coherente, como se hizo en la monografía por primera vez, las leyes de la mecánica de fluidos con los de la termodinámica de mezclas no reactivas desarrollada a finales del siglo XIX por Gibbs en la Universidad de Yale, con los conocimientos entonces incipientes de la cinética de las reacciones químicas. En 1958, justo antes de mi incorporación como becario al INTA, se celebró en Madrid, gracias al patrocinio de von Karman
el primer Congreso Internacional de Ciencias Aeronáuticas, en el que participaron todos los grandes investigadores mundiales de estas ciencias, y así tuve ocasión de oír a Sir Geoffrey Taylor y Sir James Lighthill de Inglaterra, Sedov de la URSS y de Estados Unidos a Hugh Dryden, luego director de la NACA y de la NASA, Robert Jones y von Karman, que dio la conferencia inaugural, al que tuve ocasión de conocer personalmente por presentación de Millán. Mi iniciación directa en la investigación en combustión fue dirigida por Millán, quien trató de mantener su vinculación con la investigación reuniéndose los jueves a última hora en su despacho del ministerio con los componentes del grupo para que le contásemos nuestros progresos. Él me planteó como tarea de mi investigación el análisis de la influencia del valor finito de la velocidad de reacción en los procesos de mezcla y reacción química simultánea entre dos corrientes, de combustible una y de aire la otra. Así pude ver que cerca del inyector se mezclan el combustible y el aire sin efectos apreciables de la reacción química, porque el tiempo químico es grande frente al de paso y mezcla de los reactantes, en tanto que lejos del inyector ocurre lo contrario, por lo que estos solo coexisten en una capa delgada, la llama de difusión, a la que llegan por difusión en proporciones estequiométricas, desde lados opuestos de la llama. Este modo de combustión es el de los fuegos, el de la vela, el de las cámaras de combustión, el de las aeroturbinas y motores cohete y diésel. Al análisis de la estructura de estas llamas y de su ignición y extinción he dedicado una parte muy importante de mi actividad investigadora. La etapa de mi iniciación en la investigación fue la del nacimiento de la carrera espacial, con el lanzamiento por la URSS en 1977 del Sputnik y enseguida, en febrero de 1958, del primer Explorer americano. Con él, el experimento de Van Allen confirmó la existencia de los cinturones de partículas atrapadas por el campo magnético terrestre que así nos protegen del viento solar. Todo esto precipitó el cambio de las perspectivas de la ingeniería aeronáutica. La NACA, nacida para la aeronáutica, se transformó en la NASA para atender también a lo espacial. Y así lo hizo el INTA, al que yo me había incorporado en 1960 como ingeniero investigador, cambiando aeronáutica por aeroespacial. Poco después se creó en España la CONIE para promover las investigaciones espaciales y en Europa se creó con el mismo objetivo la ESRO, hoy la ESA, a la que afortunadamente se adhirió España. La NASA y la ESRO crearon conjuntamente las NASA ESRO Fellowships para favorecer la formación de la investigación espacial de graduados europeos bien cualificados. Así tuve yo la oportunidad de pasar el curso escolar 1962-1963 para graduarme como Aeronautical Engineer en el Instituto Tecnológico de California. Allí habían estado donde Teodoro von Karman había sido director de sus laboratorios aeronáuticos desde su fundación en 1928 y había creado el Jet Propulsion Laboratory. El Caltech era un centro de excelencia en todas las ciencias y en la ingeniería. Era muy singular porque tenía solo 1.200 alumnos y contaba con 6 premios Nobel entre su profesorado. Era el lugar apropiado para sentirse apremiado e impulsado por su atmósfera a participar en el desarrollo científico y no para mostrarse arrogante por tu propia valía.
Mi estancia se benefició de las frecuentes estancias previas de Gregorio Millán en el Caltech para su colaboración con Foncarman y de Carlos Sánchez Tarifa, que pasó allí el curso académico 1954-1955. Yo animé en 1964 a uno de mis primeros alumnos y después muy eficaz colaborador, Antonio Crespo, a utilizar las becas NASA-ESRO para hacer en el Caltech su doctorado con Geoffrey Chapman. Al igual que hice en 1968 con Javier Jiménez, que hoy nos acompaña aquí, que se doctoró bajo la dirección de Widam. También está aquí su mujer, que puede presumir de haber sido profesora de el que luego pronto sería premio Nobel, o ya era premio Nobel, Richard Feynman. Yo tuve en el Caltech conocimiento directo del programa que dirigía Paco Lagerström de desarrollo sistemático y formalización de las técnicas de análisis asintótico. Estas pueden utilizarse para el tratamiento de la gran variedad de problemas de la física y en particular de la mecánica de sólidos y de fluidos, en cuya formulación matemática aparecen, a través de las condiciones iniciales y de contorno, escalas temporales y espaciales muy dispares en su tamaño. Esto lleva consigo la existencia de regiones en el espacio y de etapas en el tiempo de descripción más simple que la original. Este es el caso del flujo alrededor de perfiles analizado por Prandtl, cuando los términos viscosos resultan despreciables en la mayor parte del fluido, fuera de la capa límite y de las capas de torbellinos, que por ser muy delgadas, la respuesta del fluido responde a ecuaciones también más simples que las originales. Estas técnicas han sido muy utilizadas de un modo intuitivo en el desarrollo de las ciencias y de la ingeniería, pero su formalización y condiciones de aplicabilidad sí son muy útiles a los que, como yo, las hemos usado frecuentemente en nuestras investigaciones, aunque no tengamos la intuición e ingenio de los grandes científicos que las usaron antes. En Madrid primero y luego en el Caltech, me encontré con personas con una capacidad intelectual y conocimientos excepcionales que además, a mi modo de ver, tenían grandes cualidades y admirables valores morales. Afortunadamente, he encontrado estas cualidades y valores entre los que destaco la tenacidad, la generosidad, la bondad y la fidelidad a la verdad en una buena mayoría de mis discípulos y colaboradores, y de modo muy especial en los que me han acogido con su cariño y amistad aquí en Santiago. Ellos tienen como pocos la cualidad de la magnanimidad. El título del discurso rectorial que en 1962 pronunció Lord Snow, el de las dos culturas, en la Universidad de St. Andrews, para explicar por qué era la cualidad que él tanto apreciaba en los grandes científicos, hoy tan necesaria en estos tiempos de crisis. Como ejemplos de magnanimidad, daba el caso de Barrow, que renunció a su cátedra lucasiana de matemáticas para que la ocupase Newton en beneficio de la ciencia y, digo yo, de la humanidad. Y también el del profesor Schuster de Manchester, que renunció a su cátedra de física para que se la ofrecieran a Rutherford. Yo añado aquí el caso de los miembros del Instituto de Francia, que en 1795 fue fundado por Napoleón, y ellos otorgaron en 1807 su primera medalla a Sir Humphrey Davy en contra de la voluntad de Napoleón, porque entonces Francia e Inglaterra estaban en guerra. En su discurso de 1962, Lord Snow
hacía un llamamiento y ruego para usar nuestros conocimientos científicos con el objetivo de evitar que los pobres del mundo sigan siendo pobres cuando hay tantos en el mundo que no tienen desde que nacen lo necesario para comer y una esperanza de vida a la mitad que la nuestra. Más tarde, en 1980, poco antes de morir, Lord Snow advertía que la automatización y robotización de la producción industrial daría lugar a una reducción drástica de imprevisibles consecuencias de la necesidad de mano de obra, a la que hay que sumar la reducción derivada de la miniaturización, que convierte en irrelevante el trabajo de tantas personas. Y no me refiero aquí a la de los científicos. La humanidad se enfrenta hoy a la tremenda lacra del desempleo y del subempleo, una amenaza para el estado de bienestar que distinguía a Europa. No quiero terminar sin mencionar otras lacras derivadas del cambio climático, asociado a las emisiones de dióxido de carbono, que predictiblemente seguirán creciendo. En el último informe del Panel Internacional del Cambio Climático, elaborado hace unas semanas, se hace un llamamiento dramático a actuar rápidamente porque hay indicios certeros de los efectos de este cambio en la destrucción de la banda de corales, en los océanos y en los cambios irreversibles en el sistema ártico. Con la crisis económica se acudió rápidamente a ayudar al sistema financiero que desregulado la provocó y se paralizaron prácticamente los estudios sobre el cambio climático llevados a cabo en las 2 últimas décadas del siglo XX. Es bueno recordar hoy las palabras con que se quejó el profesor Rowland de la Universidad de California cuando fue criticado en la década de 1970 por abogar por la eliminación de los componentes clorofluorocarbonados que se estaban utilizando en los frigoríficos y aerosoles, dado el riesgo potencial de descomposición de estas sustancias en la alta atmósfera, al actuar entonces como catalizadores en las reacciones de reducción del ozono, como finalmente se demostró en la década siguiente al aparecer el agujero de ozono en la Antártida. Se preguntaba Rowland para qué sirve desarrollar la ciencia hasta hacerla predictiva si cuando las predicciones son tachadas de catastrofistas estamos dispuestos a esperar a que se cumplan. Quiero terminar agradeciendo a los presentes su asistencia y su paciencia al oír un discurso que ha estado quizás con excesivas consideraciones técnicas dedicado a contar las circunstancias y avatares de mi formación en una disciplina, la mecánica de fluidos, con muchas aplicaciones en temas interdisciplinares como la combustión y la fusión del silicio, que ocupa al grupo de Alfredo Bermúdez de Castro. Quiero también pedirles excusas por las reflexiones finales, sin duda pesimistas, sobre el mundo actual, que no incluyen en absoluto la regulación que, basada en consideraciones científicas, es tan importante en la ingeniería. Finalmente, quiero agradecer de nuevo al rector y a mi padrino por el cariño con que ellos y sus colaboradores siempre me han recibido en Santiago y por el honor que para mí representa este acto tan emotivo. Mi felicitación más calurosa para el nuevo rector, Juan Viaño, a quien le deseo muchos éxitos en su gestión en estos momentos tan difíciles. Bueno, sí. Quiero expresar un agradecimiento muy especial a los que me acompañaron, o más bien he acompañado, en la tarea tan ilusionante de la docencia e investigación,
y que hoy han podido estar en esta mi fiesta de la Universidad de Santiago. Finalmente, mil gracias a mi mujer y a Ana, la mujer de Alfredo, que como nadie ha facilitado y enriquecido mi vida. Muchas gracias. Rector magnífico Peto Benio. Do venio. Magnífico, excelentísimo señor rector, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, rector electo, queridos colegas, miñas donas, meus señores. O regulamento de concesión de doutoramentos honoris causa desta universidade di no seu artigo primeiro que a Universidade de Santiago de Compostela poderá conceder o grao de doutor honoris causa a persoas físicas sobranceiras no eido da investigación e da docencia, no cultivo das artes e das letras, ou ben daquelas actividades que tivesen unha repercusión notoria e importante desde o punto de vista universitario no terreo científico, artístico, cultural, tecnolóxico e social. Pero tamén di no seu artigo segundo que na decisión sobre o nomeamento de doutores honoris causa valorarase preferentemente, ademais dos méritos do candidato, a súa contribución ao progreso da Universidade de Santiago de Compostela. Como padriño do doutorando teño a obriga, que asumo con gusto e con honra, de facer a súa gabanza e de xustificar ante vostedes a súa idoneidade para acadar esta alta distinción da nosa universidade. Os claros méritos do profesor Liñán en ambos os devanditos apartados fanme este labor moi doado. Con todo, xa lles adianto que non poderei estar á altura da fermosa lección doutoral que acabamos de escoitar. Amable Liñán naceu en Noceda, provincia de León, o ano 1934. Estudou a primaria en León e o bacharelato en Madrid, onde tamén obtivo o título de enxeñeiro aeronáutico en 1960. Nos últimos anos da carreira xa traballou no grupo de investigación do profesor Gregorio Miñán, onde coñeceu a Theodor von Karman, o famoso investigador da mecánica de fluidos. Despois de realizar os seus estudos de posgrau no California Institute of Technology, en 1962-63, retornou a Madrid como investigador do Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica, onde estivo ata o ano 1974. En 1965 obtivo a cátedra de Mecánica de Fluidos na Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Aeronáuticos de Madrid. Desde 1997 é tamén adjunct professor de Enxeñería Mecánica na Universidade de Yale. Ademais, mantén colaboracións cos catedráticos Forman Williams e Juan Carlos Las Heras do Departamento de Mecánica Aplicada e Ciencias da Enxeñaría da Universidade de California en San Diego, que visita cada verán desde 1988. Foi profesor visitante ou investigador nas universidades de Marsella,
Michigan, Pierre et Marie Curie de París, Princeton y Stanford. Pero permítanme volver la vista atrás para recordar con algún detalle los comienzos de su carrera como investigador y particularmente el ambiente científico en el que ésta surgió. Un ambiente muy distinto del que tenemos en la actualidad, a pesar de la etapa fuertemente regresiva que estamos viviendo en los últimos años de crisis. Por este motivo, considero de gran importancia esta visión retrospectiva, para que los jóvenes que hoy nos acompañan conozcan los orígenes y los nombres de los pioneros de la ciencia en España. Como él nos comentó en su discurso, la carrera del profesor Liñán se encuentra estrechamente vinculada a dos personalidades excepcionales, el profesor americano de origen húngaro Theodor von Karman y el profesor español Gregorio Millán. Hagamos un poco de historia. En el año 1947, Theodor von Karman visitó por primera vez España, aunque fue en el otoño del año siguiente cuando, invitado por el profesor Esteban Terradas, impartió un ciclo de conferencias en el Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica, el INTA, que hoy lleva su nombre. El profesor von Karman no solo fue uno de los grandes en la historia de la mecánica de fluidos, también es famoso por el uso de herramientas matemáticas para analizar los problemas de la física y la ingeniería. Como apoyo a esta afirmación, voy a recordar el abstract de un artículo publicado en 1983 en la serie Humanities Working Paper del Instituto de Tecnología de California y titulado Theodor von Karman y la llegada de la matemática aplicada a los Estados Unidos, 1930-1940. En él se puede leer lo siguiente: las matemáticas aplicadas como disciplina apenas existían en los Estados Unidos hace más de 50 años. Recuerdo que esto es un artículo del año 1983. Aunque su ascenso en América se asocia tradicionalmente con la Segunda Guerra Mundial, Theodor von Karman había librado una larga y vigorosa campaña, bien antes de Pearl Harbor, para hacer las matemáticas aplicadas respetables a ingenieros y a matemáticos. En el camino de promover el uso de las matemáticas y la física para resolver problemas aplicados, desafió la filosofía imperante de los programas de ingeniería, se enfrentó con los editores de revistas recalcitrantes y, en general, se encontró con obstáculos para la construcción de una disciplina que trasciende los límites convencionales. Como decía el profesor Gregorio Millán en su artículo Von Karman y la investigación aeronáutica española, publicada el año 1961, y cito textualmente, este primer contacto de Von Karman con los medios aeronáuticos de nuestro país se produjo en unos momentos especialmente significativos para la técnica aeronáutica mundial, dedicada a asimilar rápidamente los desarrollos y experiencias de la Segunda Guerra Mundial, los cuales la enfrentaban con difíciles problemas, al mismo tiempo que le abrían ilimitadas perspectivas. En particular, habían hecho su aparición los nuevos sistemas de propulsión por reacción y empezaban a dominarse los temidos efectos de compresibilidad. Precisamente en ese mismo año se batía por primera vez la famosa barrera del sonido, que tan atrás habrían de dejar las inmediatas realizaciones de los años siguientes. Termino la cita. La colaboración de von Karman con el INTA fue decisiva para el desarrollo de la investigación aeronáutica en España. El INTA organizó grupos de investigación y todo tipo de actividades científicas, cursos, seminarios, congresos internacionales. Como dice Millán en el artículo mencionado, von Karman tenía una predilección especial por nuestro país, seguro que en buena medida debido al entusiasmo y al alto nivel que mostraban los jóvenes investigadores que se involucraron en el proyecto. Su apoyo fue esencial para que España entrase en la primera fila de la investigación mundial en mecánica de fluidos. Un hito importante de esta colaboración, como recordaba el profesor Liñán en su lección doctoral, fue un seminario que el profesor von Karman desarrolló en el prestigioso Instituto Henri Poincaré de la Universidad de París a lo largo del curso 1951-52. En este seminario, al que fue invitado y en el que colaboró especialmente Gregorio Millán, representando al INTA, el profesor von Karman abordó por primera vez el estudio de los fenómenos de combustión en su relación con la mecánica de fluidos. Su impacto fue enorme hasta el punto de que dio lugar a una nueva ciencia aplicada en la frontera entre la mecánica de fluidos, la química y las matemáticas. Von Karman la bautizó con el nombre de aerotermoquímica.
Desde aquel momento, el grupo del INTA participó con entusiasmo en el desarrollo de esta disciplina y, sin duda, uno de sus miembros más destacados fue Amable Liñán, que se incorporaría como becario al grupo del profesor Millán en 1958 de la mano del profesor José Manuel Sendagorta, mientras finalizaba sus estudios de ingeniería aeronáutica en la Escuela de Madrid. Considerado una autoridad mundial en el campo de la combustión, el profesor Liñán es autor de más de 200 publicaciones y ha participado en más de 300 congresos. En 1974 publica en la revista Acta Astronáutica su famoso artículo The Asymptotic Structure of Counterflow Diffusion Flames for Large Activation Energies, un clásico en la materia con más de 700 citas. En 1993 publica junto a Foreman Williams, catedrático del Caltech, el libro Fundamental Aspects of Combustion, el tratado más completo sobre este tema. Sus trabajos de aplicación de las matemáticas a los problemas de combustión han sido considerados pioneros en el mundo, hasta el punto de que las cartas de presentación y apoyo de su candidatura al Premio Príncipe de Asturias de 1993, procedentes de universidades y centros de investigación de diversos países, no dudan en considerarlo como un relevante teórico mundial en la materia, junto al excelente y prolífico científico bielorruso Yukov Borisovich Zeldovich, uno de los padres de la bomba atómica soviética. El jurado del Príncipe de Asturias justificó la concesión del premio a Amable Liñán, y cito textualmente, por sus contribuciones fundamentales en termoquímica de fluidos, que han sido decisivas para el entendimiento de los procesos de combustión en sus diversos regímenes, así como de los fenómenos de ignición y extinción de llamas en medios inhomogéneos con aplicación a los motores de la aeronáutica. Por la originalidad, creatividad y fecundidad de sus métodos matemáticos, ampliamente difundidos y usados en todo el mundo. Por sus importantes trabajos sobre secuencias de reacciones que han clarificado los procesos de estabilidad y estructura de las llamas. Y por último, por su labor pionera en la formación de una escuela española de investigación básica en temas de aeronáutica, con amplia proyección internacional, y por sus incansables esfuerzos en la formación de jóvenes investigadores. Su obra establece un puente entre la investigación básica y la tecnología que señala el modelo a seguir. Entre los problemas estudiados por el profesor Liñán se pueden citar los análisis asintóticos de la estructura de las llamas de difusión estacionarias y no estacionarias con altas energías de activación, los procesos de ignición de sólidos y de mezclas gaseosas, las llamas sometidas a velocidades de formación en flujos opuestos y la relación con su extinción, la influencia del número de Lewis en la estructura y en la extinción de llamas de difusión sometidas a una velocidad de deformación, la evaporación y la combustión de gotas, la gasificación de materia condensada en un gas caliente, las explosiones térmicas, la ignición por superficies catalíticas calientes, la expansión de plasmas, la cinética química de llamas, la combustión del carbón, el efecto de dispositivos hipermezcladores en la dinámica de la vorticidad y en las llamas, el movimiento de partículas en burbujas, etcétera, etcétera. Amable Liñán es miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de la Real Academia de Ingeniería de España. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ingeniería de México, miembro asociado extranjero de la Académie des Sciences de París, miembro del British Institute of Physics, del Consejo de Dirección del Von Karman Institute for Fluid Mechanics y de la Junta Directiva del INTA. Participó en diversos comités, como el del Arnold Center de la Fuerza Aérea Norteamericana o el del Laboratorio Nacional de Los Álamos. Forma parte del Grupo de Combustión en Microgravedad de la NASA, del Grupo de Combustión de la Agencia Espacial Europea y del Comité del Proyecto COMET. Entre otras distinciones, recibió las siguientes que cito por orden cronológico. El premio de la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid al equipo de investigación en 1986, el premio INTA en el 50 aniversario de su fundación en 1992, el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1993, la medalla de honor de la Universidad Politécnica de Madrid en 1993, la medalla de oro de Zeldovich del Combustion Institute en 1994, el premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica en 1995, el premio Emilio Herrera de la Fundación AENA en 2005, el premio de la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid a la Investigación al Desarrollo Tecnológico en 2005, el premio de investigación de la Comunidad de Madrid Miguel Catalán
en 2007. Amable Liñán es doctor honoris causa por la Universidad Carlos III de Madrid, por la de Zaragoza, por la Politécnica de Cataluña y por la Politécnica de Valencia. Como anunciei ao comezo do meu discurso, nesta segunda parte voume referir á colaboración e ao apoio do profesor Liñán ás actividades do Grupo de Investigación en Enxeñaría Matemática desta universidade do que son coordinador. Creo que os meus primeiros contactos co profesor Liñán tiveron lugar no segundo Congreso de Ecuacións Diferenciais e Aplicacións, o CEDIA, que tivo lugar en Valdorrés, provincia de Barcelona, en 1979. Nun contexto no que a matemática pura ocupaba case todo o espazo nos currículos das facultades españolas de matemáticas, atopar un matemático aplicado e enxeñeiro como Liñán, preocupado polas aplicacións ás ciencias experimentais e a enxeñaría, resultoume atípico e moi gratificante. Por aqueles anos tiven ocasión de escoitar eloxios para o profesor Liñán nas verbas de prestixiosos científicos. En 1980, invitamos ao noso departamento o profesor John Ockendon da Universidade de Oxford para que en a referencia da matemática aplicada española era o profesor Liñán. O inesquecible profesor Jacques-Louis Lyons, que foi presidente da Academia Francesa das Ciencias e doctor honoris causa pola nosa universidade, falaba de Liñán con admiración. Entre os anos 1984 e 1993, Lyons foi presidente do Centro Nacional de Estudos Espaciais, o CNES, de Francia. Houbera serios problemas técnicos cos foguetes Ariane, que, como vostedes saben, utilízanse para poñer satélites en órbita. Lyons estaba convencido de que cumpría desenvolver un programa de investigación baseado na modelización matemática e na simulación numérica sobre a combustión nos motores destes foguetes. O obxectivo era claro, entender ben as causas que orixinaban os accidentes e xa que logo facer as melloras necesarias. Como adoitaba facer, Lyons aproveitou a súa capacidade de convocatoria para organizar grupos de investigación de matemáticos e enxeñeiros en torno ao tema e chamou ao profesor Liñán para impartir os primeiros cursos de formación na teoría da combustión. A principios dos 80, a Ciencia Espacial Europea puxo en marcha un proxecto para construir un transbordador espacial, o Hermes, que anos máis tarde tería que ser suspendido por razóns económicas derivadas en boa medida dos custos da reunificación alemá. O noso grupo foi invitado a traballar nun programa de investigación en mecánica de fluidos no marco dese proxecto. Asinamos un contrato coa empresa Avión Marcel Dassault, xestora do programa, por certo, primeiro que asinou o noso grupo cunha empresa, e pedimos ao profesor Liñán o seu asesoramento e colaboración. Recordo o curso que nos deu sobre mecánica dos fluidos compresibles e aerodinámica hipersónica no departamento. O noso traballo consistiu en resolver as ecuacións das reaccións químicas que teñen lugar na reentrada atmosférica dunha nave espacial a velocidades de máis de 25 Mach. A axuda de Liñán foi moi importante para o desenvolvemento exitoso do noso traballo. O ano 1990, baixo os auspicios do rector que nos preside, naquel tempo xefe da sección de análise de resultados da compañía Endesa, asinamos un ambicioso contrato para programar un simulador tridimensional de combustión de carbón no fogar dos grupos da central de As Pontes. O proxecto lanzouse inicialmente para un período de 3 anos, pero alongouse por outros 2. De novo contamos co asesoramento do profesor Liñán, pero neste caso a colaboración foi máis prolongada e frutífera. 2 doctorandos, Óscar López Pouso e José Luis Ferrín, actualmente profesores titulares no Departamento de Matemática Aplicada desta universidade, traballaron conmigo no proxecto e baixo a dirección do profesor Liñán desenrolamos un modelo de combustión de partículas de carbón que integramos no programa de simulación. O traballo deu lugar a varias publicacións en revistas punteiras no eido da combustión e a comunicacións en congresos especializados. A colaboración con Liñán no marco do contrato con Endesa plasmouse tamén noutras actividades relacionadas coa combustión. No ano 1993 organizamos un curso coa presenza de destacados profesores da área e meses máis tarde Liñán propúxonos organizar en Santiago de Compostela o International Workshop on Mathematics in Combustion, o IWOMIC.
O seu poder de convocatoria non fallou e grandes científicos da teoría matemática da combustión, como os profesores Williams, Iwasinski, Claven, Peters, Dopazo e Vega, entre outros, asistiron ao evento. Pero se ben estas colaboracións foron as máis salientables, compre decir que en moitas máis ocasións contamos coa colaboración do profesor Liñán. Varios cursos e conferencias no Departamento de Matemática Aplicada, a súa participación no Máster de Enxeñería Matemática a través da Universidade de Vigo, ou en encontros con empresas como o recente 97 European Study Groups with Industry, a impartición da conferencia inaugural do Congreso Internacional Numerical Methods for Hyperbolic Equation Theory and Applications, en xullo de 2011, non son máis que algúns exemplos. E isto sin contar cos innumerables casos en que lle consultamos sobre cuestións concretas que se nos presentan a cotío. A última, sobre a inestabilidade de fluidos en rotación, aínda foi a semana pasada. Liñán sempre estivo disposto a viaxear a Santiago de Compostela. En setembro pasado pronunciaba unha conferencia no Consello da Cultura Galega, invitado polo profesor Díaz Fierros e a nosa compañeira Elena Vázquez Cendón. Como membro da Real Academia de Ciencias, dirixe o proxecto Stalmat para estimular o talento matemático dos estudiantes da ESO, no que Galicia, e nomeadamente a nosa universidade, tense involucrado nos últimos anos baixo a coordinación do profesor Juan Viaño. Liñán está convencido de que compre fomentar vocacións matemáticas entre os xoves estudiantes para garantir o futuro científico e tecnolóxico do país. En resumen, como decía al principio desta laudatio, es de justicia que nuestra universidad nombre doctor honoris causa a Amable Liñán como reconocimiento de su categoría científica y de su apoyo y magisterio hacia nosotros. Amable es único por su incansable labor como profesor, creador, difusor de nuevas ideas y mentor de jóvenes. Su trabajo y su entusiasmo han influido en un gran número de investigadores de diferentes campos. Unos fueron sus propios estudiantes, a otros los envió a hacer un doctorado al extranjero, y muchos más nos beneficiamos de su sabiduría y de su generosidad, ofreciéndonos no solo problemas, sino también soluciones. Esto fue especialmente importante en los años 60 y 70, cuando el panorama científico en España era particularmente yermo. El enfoque de Amable Liñán a los problemas de la ciencia y la ingeniería se basa en un uso productivo y atractivo de las matemáticas. Se mueve en esa rica interfaz entre las matemáticas y sus aplicaciones. Ningún área de la física le resulta ajena, pero su especialidad transversal es el uso de técnicas matemáticas, en particular de los métodos asintóticos, para obtener modelos sencillos de fenómenos complejos. El punto de partida es a menudo la descripción de un problema cuyos principales elementos se seleccionan según su relevancia física. Los modelos simplificados derivan de los primeros principios y de un análisis del orden de magnitud que se utiliza para identificar los límites y los regímenes relevantes distintos y extraer las características dominantes de cada uno de ellos. De este modo, el problema matemático resultante permite muchas veces una solución analítica o un tratamiento numérico sencillo. La capacidad de Amable para adivinar la información cualitativa de las ecuaciones es siempre esclarecedora y muy útil para seleccionar la estrategia más cómoda y anticipar la solución esperada. Voy terminando mi discurso, pero no quiero hacerlo sin agradecer a su mujer, que es una persona entrañable, esas pacientes esperas en el hotel, porque sumergido en las respuestas a nuestras preguntas, Amable se olvidaba de mirar el reloj. Así que muchas gracias, Rosita. Y finalmente quiero dar las gracias a todos por vuestra presencia, especialmente a un nutrido grupo de discípulos y colaboradores del profesor Liñán de varias universidades madrileñas. Aun a riesgo de olvidarme de algunos, me refiero a los profesores Javier Jiménez, José Manuel Vega, Francisco Higuera y José Luis Montañés de la Universidad Politécnica, Antonio Sánchez, Luis López Bonilla y Marcos Vera de la Universidad Carlos III, José Castillo y Pedro García Ibarra de la Universidad Nacional de Educación y Distancia y Ana Carpio de la Universidad Complutense. También agradezco al profesor Campillo, presidente de la Real Sociedad Matemática Española, que se haya desplazado desde Valladolid para acompañarnos en este acto. Por último, quiero expresar mi gratitud a las autoridades y órganos universitarios que han promovido y apoyado esta investidura, al Departamento de Matemática Aplicada, a su directora Dolores Gómez, a la Facultad de Matemáticas, a su decana Victoria Otero, y por supuesto al profesor Casares, quien mostró un especial interés
por presidir este acto en los últimos días de su mandato como rector de la Universidad de Santiago de Compostela. Queridas y queridos colegas, amigas y amigos, nuestra profesión nos concede, entre otros, el privilegio de conocer y gozar de personas excepcionales como Amable Liñán, inteligentes, bondadosas, con convicciones firmes y espíritu crítico, dialogantes y con una inmensa vocación por crear ciencia y transmitirla. Sus trayectorias profesionales son paradigmas que deben inspirar nuestro comportamiento como profesores universitarios. En el Departamento de Matemática Aplicada hemos tenido un empeño especial en invitar a este acto a jóvenes graduados. En ellos está el futuro y no queríamos dejar pasar esta oportunidad de mostrarles un ejemplo a seguir. Amable, muchas gracias. Esperamos seguir contando con tu magisterio y más ahora que vas a formar parte oficialmente de nuestro claustro de doctores. Muchas gracias a todos por su atención. Autoritate igitur mi concesa legibus regni tibi domino Amable Liñán Martínez confero gradum doctoris honoris causa mathematica in et comito preclaro domino Alfredo Bermúdez de Castro patrono tuo ut te insignibus doctoralibus decoret. Cape iam colate tibi dignitatis ornamenta et quis illa instituto maiorim portendam intelligit. Pideus hic liberalis tibi sit velum laurem cornamentum quod donavantum poscertam victores. Illud animo tecum reputa, nihil esse literis et doctrina praestantibus, nihil sapientia nobilius. Eius rei causa aureum annulum, quolim primores in republica insinevante, tibi deferendum concedus. Librum ad facultatis nostre studia pertinente, clausum et reserato, concedimus, quinque similusque es edito scole, loco explicando interpretandique tibi ius esse scriptus. Sí.